¿Qué ocurre cuando dos mundos opuestos se encuentran en una noche destinada a ser inolvidable? Una boda que prometía ser el comienzo de un cuento de hadas se convierte en un escenario de humillaciones y tensiones ocultas. En medio del brillo y el lujo de una familia rica, un humilde zapatero, con más dignidad que recursos, se convierte en el blanco de burlas silenciosas, hasta que toma el micrófono. Sus palabras, cargadas de verdad y sacrificio, dejan al descubierto secretos que nadie esperaba escuchar. Miradas incrédulas, silencios incómodos y una revelación que sacude los cimientos de una poderosa familia. ¿Qué fue lo que don Lorenzo dijo que dejó a todos sin palabras? ¿Cómo cambiarán esas verdades la vida de los recién casados? Acompáñanos en esta historia donde las apariencias caen, los valores se ponen a prueba y las lecciones de vida llegan desde los lugares más inesperados. El día había llegado. Alicia miraba su reflejo en el espejo mientras una brisa ligera entraba por la ventana abierta. En su sencillo vestido blanco, parecía una princesa de cuento, aunque el pequeño cuarto donde se preparaba carecía de lujos. La casa familiar, modesta pero llena de recuerdos, estaba repleta de risas y conversaciones de vecinos que ayudaban con los últimos detalles. «Estás hermosa, hija», dijo don Lorenzo, su voz cargada de emoción. Alicia giró hacia su padre. Ahí estaba él, en su mejor traje, el único que tenía, algo gastado pero impecablemente limpio. Su cabello, salpicado de canas, estaba peinado hacia atrás. Sus manos, endurecidas por años de trabajo, temblaban al sostener el ramo que le entregó a su hija. «Gracias, papá. Tú también te ves muy guapo». A pesar de la calidez de ese momento, Alicia no podía evitar sentir una punzada de nervios al pensar en la recepción. Sabía que su familia humilde sería juzgada por los invitados de Héctor, especialmente por sus padres, Victoria y Álvaro Méndez, quienes no habían hecho ningún esfuerzo por ocultar su desdén hacia ella. La iglesia, adornada con flores blancas y velas, estaba dividida en dos mundos. De un lado, los invitados de Héctor, vestidos con trajes elegantes y joyas ostentosas, hablaban en murmullos educados. Del otro, los amigos y familiares de Alicia, con ropa más sencilla, reían y charlaban con naturalidad. Victoria observaba todo desde su asiento en primera fila, con una sonrisa congelada que no llegaba a sus ojos. «¿Te fijaste en el padre de la novia?», susurró a su amiga sentada al lado. «Parece que va a una entrevista de trabajo, no a la boda de su hija». Álvaro, menos expresivo pero igual de crítico, ajustó su reloj de oro y se limitó a asentir con una ligera mueca. Héctor, sin darse cuenta de los comentarios de su madre, observaba a Alicia caminando hacia él. Su corazón latía rápido. No podía creer la suerte que tenía de casarse con alguien tan auténtica y valiente. Cuando la ceremonia terminó, los aplausos llenaron la iglesia. Alicia y Héctor se tomaron de la mano y salieron hacia el auto decorado que los llevaría a la recepción. Aunque Alicia sonreía, no podía ignorar las miradas de desaprobación de Victoria ni las risas contenidas de algunos de los amigos de Héctor. El salón, decorado con cristales y candelabros, era impresionante, pero Alicia se sintió pequeña al entrar. Mientras Héctor saludaba a sus amigos, ella se acercó a su padre, quien había sido relegado a una mesa en el rincón, junto con los otros familiares humildes. «Papá, ¿estás cómodo aquí?», preguntó Alicia. «Claro que sí, hija. No te preocupes por mí. Es tu día». Sin embargo, don Lorenzo notó las miradas despectivas de algunos invitados. Una mujer en la mesa cercana comentó en voz baja: «¿De verdad este es el padre de la novia? Con razón Alicia es tan sencilla». Las palabras no llegaron directamente a don Lorenzo, pero las risitas sí. Apretó los labios y bajó la mirada hacia sus manos, callosas y marcadas por los años de trabajo como zapatero. En otra parte del salón, Victoria, en su mesa principal, hablaba con un grupo de amigos. «Esto parece más una boda de caridad que una celebración», dijo, levantando su copa. «Aunque, claro, ¿qué más se puede esperar de una familia como esa?». Héctor, al escuchar parte de la conversación, frunció el ceño, pero prefirió no confrontar a su madre en ese momento. Alicia, por su parte, trataba de mantener la calma mientras atendía a los invitados. Después de la cena, llegó el momento de los discursos. Victoria fue la primera en hablar. Se levantó, elegante como siempre, y con una sonrisa fría dirigió unas palabras que sonaron más como un agradecimiento forzado que como una bienvenida genuina a Alicia. Cuando terminó, los aplausos fueron educados, pero sin entusiasmo. Luego fue el turno de don Lorenzo. La música de fondo se detuvo mientras el maestro de ceremonias lo anunciaba. Alicia sintió un nudo en el estómago al ver a su padre levantarse lentamente de su asiento.
Don Lorenzo avanzó hacia el micrófono bajo las miradas inquisitivas de los invitados ricos y las sonrisas de apoyo de su propia gente. Buenas noches a todos. Comenzó, con la voz un poco temblorosa. Quiero agradecerles por acompañar a mi hija en este día tan especial. Una risa baja, casi imperceptible, se escuchó en la mesa de los Méndez. Algunos miraron sus relojes, impacientes. Otros cuchicheaban. Pero don Lorenzo continuó, sus ojos brillando con algo más que emoción. Sé que muchos de ustedes nos ven como diferentes. Quizás piensen que mi hija no es suficiente para alguien como Héctor. El salón quedó en silencio. Los murmullos cesaron. Héctor miró a su madre, quien desviaba la mirada incómoda. Sin embargo, quiero que sepan algo. No siempre fui un hombre pobre. Y hoy, quiero contarles algo que pocos aquí saben. Don Lorenzo tomó una pausa larga, su voz firme y segura, mientras todos en el salón lo observan, expectantes por lo que dirá a continuación. El salón, que momentos antes estaba lleno de murmullos y risas bajas, quedó en absoluto silencio. Todas las miradas estaban puestas en don Lorenzo, quien sostenía el micrófono con ambas manos. Aunque su traje estaba algo desgastado, su porte era digno, y su voz, aunque temblorosa al principio, comenzó a llenarse de firmeza. Quiero agradecerles, sinceramente, por estar aquí. Comenzó. Hoy es un día especial para mi hija, Alicia, y para Héctor, quien ahora es parte de nuestra familia. Victoria Méndez cruzó los brazos y resopló apenas perceptiblemente. No entendía por qué todos parecían tan atentos al anciano. Para ella, esto era una formalidad que debía durar unos minutos, un discurso del pobre que pronto sería olvidado. Don Lorenzo continuó. Cuando mi esposa y yo decidimos formar una familia, soñábamos con darle lo mejor a nuestros hijos. Pero la vida, como bien saben, no siempre sigue nuestros planes. Un breve silencio siguió a sus palabras. Lorenzo respiró hondo, mirando a su hija, quien lo observaba con ojos brillantes, conteniendo las lágrimas. Mi esposa, Margarita, era el amor de mi vida. Nos casamos jóvenes, sin mucho más que nuestras ganas de salir adelante. Pero no tardamos en enfrentarnos a la primera gran prueba, su enfermedad. Cuando Alicia tenía apenas 4 años, Margarita fue diagnosticada con una afección incurable. Algunas personas en el salón se removieron incómodas en sus asientos. Victoria desvió la mirada, como si estas confesiones personales fueran inapropiadas para un evento tan elegante. Fueron años difíciles, continuó Lorenzo, su voz quebrándose ligeramente. Yo trabajaba de sol a sol, reparando zapatos para pagar los medicamentos. Y aunque sabía que no podíamos salvarla, hice todo lo que estuvo en mis manos para que tuviera dignidad hasta el final. Alicia, desde su lugar, tomó la mano de Héctor. Él la apretó suavemente, pero sus ojos estaban clavados en su madre, quien fingía mirar el arreglo floral en la mesa. Lorenzo tragó saliva antes de continuar. Cuando Margarita falleció, me quedé solo con Alicia. Yo no sabía cómo criar a una niña, y mucho menos cómo ser padre y madre al mismo tiempo. Pero ella me enseñó. La emoción en su voz era palpable. Los invitados, incluso los más frívolos, empezaban a mostrar señales de interés. Algunos inclinaban la cabeza, otros se cruzaban de brazos, pero todos estaban atentos. Recuerdo que había noches en las que no teníamos mucho para cenar. Yo fingía no tener hambre para que Alicia pudiera comer más. Trabajaba en el taller hasta tarde, incluso los domingos, porque sabía que si podía pagar su escuela, ella tendría una oportunidad mejor que la mía. Mientras hablaba, los gestos de burla se desvanecían. Los rostros antes indiferentes ahora reflejaban incomodidad. Héctor miraba fijamente a su padre, Álvaro, quien mantenía la mirada baja. Victoria, por su parte, tamborileaba los dedos en la mesa, impaciente. Pero no podía ignorar que todos los ojos en el salón estaban puestos en don Lorenzo. No soy un hombre rico, ni lo seré nunca, continuó Lorenzo. Pero si hay algo que tengo en abundancia, es amor por mi hija. Cada sacrificio que hice, cada noche en vela, cada momento de duda, valió la pena porque hoy ella está aquí, feliz. Y eso es todo lo que un padre puede desear. Un murmullo aprobatorio se escuchó desde la mesa de los familiares de Alicia. Algunos invitados de Héctor, que inicialmente habían ignorado al anciano, ahora intercambiaban miradas incómodas, porque las palabras de este hombre, tan sencillo, les hacían sentir tan pequeños. Victoria intentó sonreír, pero sus labios apenas se curvaron. «Ya va a terminar», susurró en tono ácido a Álvaro. Él no respondió.
Sus ojos estaban fijos en Lorenzo, como si temiera lo que estaba por venir. Don Lorenzo hizo una pausa. Su mirada recorrió el salón, deteniéndose por un momento en cada mesa. Cuando finalmente habló, su voz era más firme, más segura. Sé que para algunos aquí no soy más que un zapatero. Un hombre que no merece sentarse en un salón como este. Y quizás tengan razón. Pero hay algo que ustedes no saben. El silencio en la sala se volvió casi tangible. Hasta los meseros, que antes se movían entre las mesas, se detuvieron para escuchar. Hace muchos años, cuando mi esposa estaba enferma, alguien me ofreció ayuda. Fue una noche en la que pensé que ya no podía más. Estaba en el hospital, desesperado. Y esta persona se acercó a mí. Me dio dinero para los medicamentos que Margarita necesitaba. Me dijo que no lo mencionara nunca. Que era un acto de bondad que debía quedar en secreto. Victoria frunció el ceño. Por primera vez desde que comenzó el discurso. Parecía realmente interesada. Yo acepté esa ayuda, porque no tenía otra opción. Y siempre le estaré agradecido a esa persona. Pero hoy, aquí, quiero devolver ese favor, porque esa persona está en esta sala. El murmullo fue inmediato. Los invitados se miraban entre sí, confundidos. Héctor frunció el ceño, tratando de entender lo que su suegro estaba diciendo. Don Lorenzo giró su mirada hacia la mesa principal, directamente hacia Álvaro Méndez. Su voz resonó clara y fuerte. Gracias, señor Méndez, por haberme ayudado aquella noche. Álvaro se quedó helado. El color abandonó su rostro mientras todos los ojos se volvían hacia él. Victoria lo miró, incrédula. El salón quedó sumido en un silencio sepulcral, mientras Lorenzo deja el micrófono sobre la mesa y regresa a su asiento con una dignidad que nadie se atrevió a cuestionar. El salón estaba sumido en un silencio tenso, roto solo por el suave crujido de las sillas mientras los invitados se removían incómodos. Don Lorenzo, al dejar el micrófono, había lanzado una bomba que aún no terminaba de detonar. Álvaro Méndez seguía inmóvil, con la mirada perdida, mientras Victoria lo observaba con una mezcla de incredulidad y enojo. Alicia miró a su padre con ojos llenos de asombro y orgullo, pero también de incertidumbre, mientras Héctor, sentado a su lado, fruncía el ceño, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Los murmullos comenzaron lentamente, como un río que crece tras una lluvia intensa. ¿De qué está hablando?, susurró una de las mujeres de la mesa más cercana. ¿El señor Méndez ayudó a este hombre?, preguntó otro, con tono incrédulo. No puede ser cierto. ¿O sí?, agregó alguien más desde el fondo del salón. Victoria, aún sin saber cómo reaccionar, tomó una copa de vino y la llevó a sus labios. Sus ojos destilaban furia. Esto es absurdo, murmuró, más para sí misma que para Álvaro. Pero él no respondió. Su rostro, pálido como el mármol, parecía el de alguien que acababa de recibir un golpe inesperado. Lorenzo, de pie junto a su silla, levantó una mano para silenciar los murmullos. Su expresión era calmada, pero sus ojos reflejaban un dolor que había llevado consigo durante años. Sé que mis palabras pueden haber sorprendido a algunos aquí, comenzó, con una voz firme que resonó en todo el salón. Pero no vine a causar discordia ni a humillar a nadie. Mi intención siempre ha sido mostrar gratitud. Sin embargo, creo que es importante que todos sepan la verdad. Lorenzo respiró hondo y continuó. Hace más de 20 años, cuando mi esposa estaba en el hospital, pensé que no había salida. Mis ahorros se habían agotado. Los médicos me presionaban para pagar los tratamientos, y yo no sabía a quién acudir. Fue entonces cuando el señor Méndez apareció. Todas las miradas se volvieron hacia Álvaro, quien ahora parecía querer desaparecer en su silla. Victoria lo fulminó con la mirada, sus labios tensos, mientras Héctor observaba a su padre con una mezcla de confusión y desconcierto. Álvaro Méndez me ofreció el dinero que necesitaba. En ese momento, no me importaba de dónde venía ni cuáles eran sus intenciones. Solo supe que, gracias a él, mi esposa pudo pasar sus últimos días con dignidad. Pero nunca imaginé que ese acto de bondad tenía un precio. El salón quedó en un silencio sepulcral. Los invitados, que hasta hacía poco habían tratado a Lorenzo con desdén, ahora lo miraban con respeto y curiosidad. ¿Qué precio?, preguntó una voz al fondo, rompiendo el silencio. Lorenzo lo miró directamente, como si hubiera esperado esa pregunta. El precio fue mi dignidad, respondió con firmeza. Porque el dinero que me ofreció el señor Méndez no era suyo. Pertenecía a alguien más. Victoria, incapaz de contenerse más, se levantó bruscamente de su silla. «Esto es un insulto», exclamó,
su voz cortante como un látigo. No sé qué pretende usted, pero no permitiré que manche el nombre de mi familia con sus mentiras. Lorenzo la miró con serenidad. No tengo intención de manchar nada, señora Méndez. Solo estoy diciendo la verdad. El dinero que su esposo me dio provenía de un préstamo que nunca pagó. Un préstamo que dejó a otra familia en la ruina. La tensión en el salón se volvió insoportable. Álvaro finalmente levantó la vista, con los ojos llenos de culpa, y trató de interrumpir. Eso fue hace muchos años, Lorenzo. No tienes derecho a traerlo aquí. Lorenzo negó con la cabeza. Tengo todo el derecho, señor Méndez. Porque usted no solo arruinó a esa familia. También cargué con el peso de su deuda durante años, siendo señalado como un hombre que aceptó dinero manchado. Victoria lo miró como si quisiera lanzarle el contenido de su copa. Esto es ridículo. Héctor, dile algo a tu suegro. Héctor permaneció en silencio. Su mirada iba de su padre a Lorenzo, pasando por Alicia, que lo observaba con los ojos llenos de preguntas. Cuando Lorenzo terminó su discurso, dejó el micrófono sobre la mesa y regresó a su asiento. El silencio que dejó tras de sí era ensordecedor. Victoria, temblando de ira, se giró hacia Álvaro. ¿Es esto cierto?, le espetó, con los dientes apretados. Álvaro no respondió. Cerró los ojos, y su silencio fue todo lo que ella necesitó para confirmar la verdad. Alicia, incapaz de contenerse más, se levantó de su asiento. Héctor, ¿tú sabías algo de esto? Él negó con la cabeza rápidamente. No, te lo juro. Esto me está tomando por sorpresa, igual que a ti. ¿De verdad?, preguntó Alicia, con la voz temblorosa. ¿O estás tratando de proteger a tu familia, como siempre? Los invitados observaban la escena con una mezcla de morbo y desconcierto. Héctor se levantó de la mesa, intentando tomar la mano de Alicia, pero ella dio un paso atrás. No puedo creerlo, dijo Alicia, con lágrimas en los ojos. Todo esto, tu familia. Mi papá solo intentaba defender su verdad, y ustedes lo humillaron. Alicia sale del salón, dejando a Héctor inmóvil y a los invitados sumidos en el caos emocional que don Lorenzo había desatado con sus palabras. La noche, que había comenzado como una celebración, ahora era un mar de emociones encontradas. Los murmullos se habían convertido en un eco de tensiones en el salón, mientras los rostros de los invitados reflejaban vergüenza, confusión y asombro. Alicia, con los ojos llenos de lágrimas, se había retirado al jardín, mientras Héctor permanecía inmóvil frente a sus padres, enfrentando la revelación que había cambiado por completo su percepción. Héctor miró a su madre, Victoria, con una expresión que mezclaba rabia y decepción. ¿Por qué nunca me dijeron nada?, preguntó, su voz tensa y controlada. Victoria, tratando de mantener la compostura, levantó el mentón. No teníamos por qué contarte cosas que no te afectaban. Álvaro, en cambio, permanecía cabizbajo, sus manos entrelazadas sobre la mesa, como si estuviera cargando un peso que no podía soltar. Héctor dio un paso hacia él. Papá, ¿es verdad lo que dijo don Lorenzo? ¿De dónde salió el dinero que le diste? Álvaro levantó la vista lentamente, sus ojos llenos de una mezcla de arrepentimiento y resignación. Es cierto, admitió finalmente, con voz ronca. Cometí un error hace años. Tomé un préstamo de alguien que confiaba en mí y nunca lo devolví. Cuando Lorenzo vino a mí, desesperado por salvar a su esposa, yo vi una oportunidad para deshacerme de ese dinero. Pensé que estaba haciendo algo bueno, pero ahora veo que solo estaba tratando de limpiar mi conciencia de la peor forma posible. Victoria lo miró con incredulidad. ¿Por qué estás diciendo esto?, le recriminó, su tono lleno de veneno. ¿Quieres que nos arruines frente a todos? Álvaro sacudió la cabeza, un atisbo de dignidad asomando en su voz. No puedo seguir viviendo con esta mentira, Victoria. Esto no se trata de apariencias, sino de hacer lo correcto. Héctor respiró hondo, tratando de contener la frustración que hervía en su interior. Y mientras tanto ustedes se burlaron de Lorenzo y su familia, se atrevieron a humillarlo frente a todos, sabiendo lo que habían hecho. Victoria trató de hablar, pero su hijo la interrumpió. ¿Cómo se supone que voy a construir una vida con Alicia después de esto? ¿Cómo espero que me respete cuando mis propios padres no tienen integridad? Mientras la tensión en el salón alcanzaba su punto más alto, las puertas se abrieron, dejando entrar una ráfaga de aire fresco. Don Lorenzo entró, caminando lentamente con su habitual calma. En sus manos llevaba una pequeña caja de madera, vieja y desgastada, que parecía haber sido importante para él durante años.
Todos los ojos se volvieron hacia él, expectantes. Lorenzo se acercó a la mesa principal y miró a Álvaro directamente. «No vine aquí para causar problemas», dijo con una voz firme pero serena. Pero tampoco podía quedarme callado. La verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Álvaro intentó responder, pero Lorenzo alzó una mano, deteniéndolo. «Lo que hiciste estuvo mal, Álvaro. Pero no estoy aquí para juzgarte. Si algo he aprendido en mi vida es que aferrarse al rencor no lleva a nada bueno». Lorenzo extendió la caja hacia Álvaro. «Aquí están las cartas que mi esposa escribió mientras estaba en el hospital. Siempre he querido que las personas que ayudaron a que ella tuviera paz sepan lo agradecida que estaba. Aunque tu gesto tuvo consecuencias, también nos dio tiempo juntos. Por eso, quiero darte estas cartas. No para redimirte, sino para recordarte que, incluso en los errores, hay oportunidades para cambiar». Álvaro tomó la caja con manos temblorosas. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras abría la tapa y veía las hojas amarillentas dentro. Alicia, que había estado observando desde el umbral del salón, se acercó lentamente. Sus ojos estaban enrojecidos, pero había una determinación nueva en su semblante. Se plantó frente a Héctor, mirándolo fijamente. «¿Qué vas a hacer ahora?», le preguntó, su voz baja pero firme. Héctor tomó su mano con suavidad. «Voy a hacer lo correcto». Se giró hacia su padre. «Papá, tú y mamá siempre me enseñaron que la familia es lo más importante. Pero también me enseñaron que ser honesto es esencial. Ahora es el momento de demostrarlo». Victoria abrió la boca para protestar, pero Héctor la interrumpió. «Mamá, esto no se trata de proteger nuestro apellido. Se trata de ser mejores personas». Don Lorenzo, que había estado observando en silencio, se acercó a Alicia y Héctor. «El amor verdadero no es fácil», dijo, mirando a ambos con ternura. «Pero cuando hay respeto y honestidad, puedes superar cualquier obstáculo». El resto de la noche transcurrió en una mezcla de reflexiones y conversaciones profundas. Muchos de los invitados, inspirados por las palabras de don Lorenzo, se acercaron a él para pedir disculpas o simplemente para agradecerle por haber compartido su historia. Al final, mientras el salón comenzaba a vaciarse, Alicia y Héctor se tomaron de las manos y se dirigieron hacia la puerta. «No sé qué nos depara el futuro», dijo Alicia, con una sonrisa débil pero sincera. «Pero estoy dispuesta a intentarlo si tú también lo estás». Héctor asintió. «Siempre estaré contigo». Mientras la pareja se alejaba, don Lorenzo se quedó observándolos, una expresión de orgullo y satisfacción en su rostro. A su lado, Álvaro permanecía en silencio, sosteniendo la caja de cartas como si fuera un tesoro invaluable. En ese momento, las palabras de Lorenzo resonaron en la mente de todos los presentes. El verdadero valor de una persona no está en lo que posee, sino en cómo trata a los demás. El respeto y la humildad son las únicas riquezas que nadie puede quitarnos. Quedó una sensación de transformación y esperanza, como un recordatorio de que incluso las verdades más dolorosas pueden ser el inicio de algo mejor. Si te atrapó esta historia tanto como a nosotros, te invitamos a darle me gusta y compartirla con quienes disfruten de relatos llenos de misterio y emoción. Y no olvides suscribirte al canal. Es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando historias impactantes como esta. También, si llegaste hasta aquí y la historia te gustó, escribe la palabra final en los comentarios para saber que fuiste parte de esta aventura hasta el último segundo. Puedes continuar viendo alguna de estas atrapantes historias que tienes en pantalla. Nos vemos en la próxima historia dramática. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Un saludo.